Muy buenas tardes, estimados alumnos, hermanos y hermanas, y a todos aquellos que tendrán la oportunidad y la bendición de oír esta enseñanza que estamos compartiendo a través de nuestras clases de orientación ministerial. Después de un tiempo de oración y, por supuesto, también de un tiempo de consulta de esta dinámica de participación entre cada uno de ustedes. Proseguiremos entonces en el día de hoy con la clase número 6 de orientación ministerial. Y fíjese que he recibido dos hermosas preguntas a las cuales vamos a dar respuesta a través de la exposición de esta presente clase. Y yo deseo que cada uno de ustedes también en el tiempo que demos y en lo que ya hemos concedido a los alumnos que están presentes en la clase, en su participación, ustedes también puedan hacer sus comentarios acerca de lo que estamos exponiendo, porque tratamos de hacerlo de modo que alcance a la mayoría de nuestros oyentes, auditores o todos aquellos que tengan la oportunidad en verdad de integrarse a estas clases que son gratuitas. Por lo demás, lo único que involucran es el tiempo que invierte la persona que hace la exposición y la preparación de ello, y cómo también lograr colocarlo ahí en el canal de YouTube para que quien tenga la inquietud de aprender, de seguir nuestras clases, pueda también ser edificado. Así que nuestra primera consulta que nos llega dice: me gustaría que a través de sus clases pudiera dar una orientación acerca de esa expresión que usan muchas veces los evangélicos, los católicos, los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos, en general la mayoría de las denominaciones e iglesias cristianos, protestantes, evangélicos. Y bien, dice entonces la solicitud: le saludo con mucho afecto y deseo que usted se encuentre bien. Fíjese que esas palabras me recuerdan a mi madre cuando ella era joven. Hoy tiene 92 años. Entonces ella nos hacía escribir cartas a sus amistades porque ella no sabe escribir. Entonces nos pedía a nosotros y su encabezamiento era así: te saludo con mucho cariño, esperando que te encuentres bien. Y fíjese que cuando nosotros examinamos la palabra del Señor, los saludos del apóstol Pablo eran de esa manera también: gracia y paz a vosotros. Bueno, ¿cuál es la consulta? Y me señalan: ¿podría usted referirse un poco a los sacramentos? Porque yo soy una persona no muy entendida y soy honesto en decirle, me gustaría que me aclararan ese concepto. Verdaderamente en el mundo cristiano evangélico, ahora la persona se centra en el área donde ella se desarrolla y profesa su fe, en el mundo cristiano evangélico. ¿Tenemos nosotros sacramentos? ¿Necesitamos el ejercicio, la práctica de los sacramentos? Esta pregunta la vamos a responder en el desarrollo de nuestra clase. Pero antes de ello, yo también le dejo planteado a cada uno de ustedes como alumnos. Así que vamos a una pausa de comentario interno, compartimos ahí un tecito, una galleta y luego continuamos. Y después de un nutrido, excelente y fructífero tiempo de conversación junto con nuestros hermanos, ahora vamos a empezar a delinear la respuesta a la pregunta que habíamos recibido sobre los sacramentos. Aquí hay que definir muy bien que esta expresión no está contenida en forma directa en la Sagrada Escritura, sino que se toma en virtud de la palabra misterio,
y también se relaciona con la expresión santo. Pero lo cierto es que la tradición religiosa de nuestro país desde siempre tiene establecido ahí en el catecismo de la Iglesia Católica a partir del artículo 11.13 hasta llegar al artículo 11.34, hace todo un desglose sobre lo que significa la palabra sacramento. Pero en estricto rigor, a través de la Sagrada Escritura y de la Biblia, no hay mención de ello. Y, por otro lado, también en forma directa o indirecta, no hace alusión a sacramento, como lo vemos en el caso de la Trinidad, que sí, no está mencionado, pero los textos que nosotros leímos nos muestran que está comprendido e involucra la Trinidad, como en el caso, en el principio, cuando dice hagamos al hombre. No así con el sacramento. ¿Qué es lo que dice la tradición al respecto? La tradición dice, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, que los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad, a través de los cuales Cristo actúa y nos comunica su gracia. Es decir, son aquellos actos que yo hago y que realizo, ya sea por palabra o por acción, que nos permiten a nosotros como seres humanos que la gracia de Dios actúe sobre nuestras vidas. Y luego continúa diciendo que los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Sí, respetable, lo hizo un teólogo, una persona con mucha experiencia en la vida cristiana, pero hay que decir las cosas por su nombre y como son. Pero no tienen relación con lo que significa una vida renovada en Cristo Jesús. Coloquemos ahora lo que dice la tradición religiosa a lo que nosotros conocemos en el contexto de nuestra fe, de la profesión de nuestra fe. Si nosotros quisiéramos llamar como sacramento, entre comillas, porque no es así, tendríamos que hablar entonces del acto de la salvación, porque es el momento preciso en nuestra vida en el cual a través de una acción nuestra, el soberano creador produce en nosotros un cambio visible a los ojos de los demás. Pero la palabra de Dios no nos habla que la salvación sea un sacramento. ¿Por qué razón? Porque visto desde el contexto de la tradición, los sacramentos se cumplen en pasos. El primer paso es el bautismo de los infantes, que no tiene una verdadera y firme y clara declaración en las Sagradas Escrituras, pero que sí se toma como una tradición que empezó a generarse allí en la iglesia en los primeros siglos de la era cristiana y que fue profundizada y establecida posteriormente en la época del emperador Constantino, cuando después del año 313 después de Cristo se declara al imperio romano como cristiano a través de Constantino y empezó a dar grandes libertades al pequeño mundo cristiano que se estaba desarrollando. Esa es parte de la historia de la iglesia, así que no vamos a profundizar en ello porque no es la temática de nuestro momento. Estamos hablando acerca de orientación ministerial, desarrollando nuestra clase número 6. Y en virtud de la expresión sacramento, la tradición tiene establecido los siguientes pasos sacramentales: el bautismo, confirmación, Eucaristía o la Cena del Señor, que llamamos nosotros penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Es decir, hay como una escala que se cumple para llegar a la plenitud de la relación, de la comunión con Dios a través de Jesucristo. Y eso es algo que en medio del mundo evangélico no es así, porque el paso único, firme, eficaz
e irreemplazable e ineludible es el paso de la salvación. Y esa ocurre cuando el hombre y la mujer reciben a través de su conciencia y de su pensamiento la palabra de Dios. Y en sus vidas, en su mente, en su conciencia precisamente, ocurre un cambio de actitud, un cambio de dirección, un cambio de mirada, una transformación en su vida y ellos por convicción personal reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador y reconocen todos sus pecados delante de Cristo Jesús, los que de acuerdo a la Escritura son limpiados y borrados, dice la palabra de Dios, y que Dios no se acuerda más de ellos. ¿De qué? De los pecados pasados. No vaya a venir algún frescolín que sigue pecando y piensa que Dios se olvida de eso. No, no, no. Dios no se olvida de lo que el hombre hace a conciencia y a sabienda y a pleno conocimiento. Dios no se olvida. Mientras no haya un acto de contrición, de arrepentimiento y de invocación de perdón de parte del Dios Supremo. Si no, es simplemente un mentiroso, un cínico, un hipócrita que pulula en medio de las organizaciones cristianas dándose a entender como un fiel creyente y la verdad es que no lo es. Vamos entonces aclarando bien lo que es el sacramento. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús no realizamos acciones o no decimos palabras que son signos sensibles y a través de los cuales Dios nos confiere su gracia porque ese acto ya quedó marcado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, viene la pregunta siguiente. Bueno, entonces, ¿en qué me respaldo? ¿En qué nos respaldamos? En el ejemplo soberano, supremo, divino, eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien dice, pero sabe, a mí me gustaría leer algo, tener algo que me diga, que me enseñe esto un poquito más, porque a mí me gustaría tener como un respaldo. Bueno, nosotros tenemos una declaración de fe y en esa declaración de fe, cuando ustedes tengan el documento en su mano, lo pueden leer y específicamente en la página 26 de la declaración de fe, cuando se refiere al bautismo y a la cena del Señor o Eucaristía, como se le llama tradicionalmente, allí habla de las ordenanzas de la iglesia. Yo sé que esto para usted puede ser así como un cambio, porque usted ha oído en otras organizaciones religiosas de gran número de personas, como los anglicanos, los luteranos y otras organizaciones que mantienen dentro de sus conceptos la palabra sacramento. Bueno, yo no soy entendido, no soy doctor de doctores en la escritura, yo solo le estoy compartiendo lo que veo en la palabra, en la escritura, lo que veo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted con su preparación, con su conocimiento de hebreo, con su conocimiento de griego, con su conocimiento de latín, podrá mencionarme muchas otras cosas, pero yo no lo encuentro. Entonces, en virtud de ello, le tengo que ser honesto y transmitir lo que yo hasta hoy he comprendido. Pero si usted encuentra algo que le muestre allí una evidencia mucho mayor, pues le estaré muy agradecido que me lo comunique, me lo haga saber para yo salir de mi ignorancia. Aquí no voy a decir error, no, 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 no. Cuando nosotros estamos hablando cosas que están fuera del contexto bíblico, es ignorancia. Los tapamos con errores. Ah, perdón hermano, es que yo cometí este error. No, hizo algo indebido porque ignoraba lo que la escritura dice. Y en eso hay que ser muy, muy preciso, muy abierto, no hay que esconder las cosas. Entonces, amados hermanos, creyentes en Cristo Jesús, como iglesia peregrina sobre esta tierra, nosotros entendemos que
Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él no dijo, hagan esto porque con esto van a llegar al reino de los cielos. Especialmente cuando da la enseñanza a sus discípulos y hace discípulos a todas las naciones. Primero dice discípulos, es decir, prepárenlos, instruyanlos, muéstrenle el camino, enseñen la palabra. Eso conlleva la palabra, la expresión discípulos. Enséñenlos, edúquenlos, que no sean ignorantes en el conocimiento de la fe. Y luego dice, bautícenlos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bautizado. El bautismo es el sello del compromiso para continuar. Y en esa etapa hay algunos ahí reacios, frescos, sinvergüenzas, que dicen, no, yo no me quiero bautizar todavía porque no sé, a lo mejor mañana voy a pecar, porque andan siempre pensando en hacer cosas indebidas delante de Dios. No, el creyente en Cristo Jesús tomó la cruz, entendió lo que significaba la salvación por la muerte de Cristo en la cruz y lo que significa el derramamiento de su sangre por el perdón de nuestros pecados, y me convierto a Cristo el Señor y sigo el camino de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando me muera, hasta cuando Dios me lleve del escenario de esta tierra. Pero hay algunos que andan con sí, con sa. Mire, esos, como alguien dijo por ahí, yo los tengo registrados como oyentes, nada más, porque nunca se han convertido. Esa es la gran realidad. Entonces, el bautismo es el sello que llama a las personas a ser certificadas para trabajar con responsabilidad dentro de una organización evangélica. Yo sé que tal vez usted esté pensando en su hermano amigo que tiene, en aquella familia amiga que en su iglesia no hacen el bautismo por inmersión, sino que toman al bebé y le tiran un poquito de agua y lo incorporan a la familia de Cristo, etcétera, etcétera. Mire, en ese tema no vamos a discutir porque, le vuelvo a decir, la persona tiene que leer la escritura, tiene que compenetrarse en ella y es la palabra la que le tiene que iluminar. ¿Por qué? Porque la escritura ya está revelada para los hombres. Ahora es el Espíritu Santo quien tiene que actuar en la vida de esa persona y hacerle entender que a un niño no se le puede bautizar, porque no se le puede imputar pecado. Ahora, ¿qué hace la cultura tradicional religiosa de nuestro país? Le coloca padrinos, aparte de los padres, para que ellos digan que están haciendo ese acto para perdón de los pecados originales. En consecuencia, que la palabra de Dios nos muestra que somos nosotros en conciencia y en uso de nuestra razón los que confesamos nuestros pecados delante de Dios y no el padrino, la madrina, el papá ni la mamá. No podemos introducir en la palabra cosas que ella no nos ha enseñado. Pero sí, nosotros sabemos que el bautismo es como el certificado que da la universidad o el instituto que acredita todas las personas que han pasado por las aulas que están capaces y que pueden desempeñar el cargo para el cual estuvieron estudiando durante un largo tiempo. Eso es lo que hace el bautismo, pero no tiene una acción salvífica como lo muestra la tradición. El Dios eterno no nos da su gracia por un poquitito. A ver, si me bautizo, me da un poquitito de su gracia. Si hago la confirmación, me da otro poquito de su gracia. Si hago la Eucaristía, otro poquitito de su gracia. Y así me va llenando de su gracia. No es así. El Dios eterno, como Él dice que es alfa y omega, es completo, es todo. Así como el Señor Jesús enseña que Él quería que los suyos lucharan por una oveja, porque las 99 ya estaban aseguradas. De igual manera, cuando nosotros participamos en el Evangelio, lo hacemos completo, lo hacemos todo, lo hacemos de mente, conciencia, pensamiento, alma, cuerpo y espíritu, no parcelado. No, esas parcelaciones están ocurriendo ahora. Dividen los fondos y venden parcelitas. No, 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 no. En la fe no hay parcelas. ¿Somos o no somos? Somos un todo. Y el bautismo lo que hace, se rectifica.
al creyente, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él fue tomado por el Espíritu después del bautismo y fue llevado al desierto, a ese gran ayuno que Él tuvo allí en el desierto. Y luego, después que vuelve de esa acción, Él empieza a desarrollar su ministerio. ¿Cuál fue el último paso antes de iniciar su ministerio? El bautismo. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Pero Dios no expende de su gracia porque ya la dio. ¿A través de qué? De la muerte de Cristo en la cruz. Y nada más puede hacer el hombre para intentar agarrar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Luego tenemos la ordenanza de la cena del Señor. Y esta ordenanza nos llama la Sagrada Escritura a participar a cada uno de los fieles en ella, sin distinción de raza, jerarquía, lengua, sino que está abierto para todos los creyentes. Y lo leo de la declaración de fe para que no crea usted que es invención mía. La cena del Señor es un llamado para toda la iglesia, a participar de la comunión con Dios a través de los elementos que representan el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Los participantes deben ser uno en el Señor, uno en fe y uno en devoción a Cristo. Todos los que parten el pan testifican que no se sirven a sí mismos, sino los unos a los otros. Comparten el pan y comparten de la copa. Pero son todos. Ahora, la gran diferencia está es que el apóstol Pablo recomienda no hacer las cosas con chulerías o así, ay, es que yo también, es que yo también. No, no, hacerlas con respeto, dice, cada uno examínese personalmente y no seamos nosotros los que estemos seleccionando quién es digno y quién es indigno, porque es un llamado personal. Hay organizaciones, hay congregaciones que antes de participar de un compartir de la cena del Señor, hacen un tiempo de oración, de ayuno, de preparación, actos de contrición, de arrepentimiento, de perdón, de estar a cuentas con Dios. Lo cierto es que cada día que Dios nos brinda la oportunidad de abrir nuestros ojos, tener vida y tener salud, también estamos propensos a cometer faltas delante de Dios. Lo importante es que cada día también nosotros tengamos la verdad interior de pedir perdón delante de Dios y de reconciliarnos con Dios y de reconciliarnos también con aquellos que en algún momento hemos ofendido, porque eso es muy importante, porque llama a toda la iglesia y los participantes deben ser uno en el Señor. Y ahí es donde muchas veces nosotros tropezamos, porque a veces hay personas que mantienen un litigio, pero de por vida, con un pariente, con un hermano, con una persona. Entonces, si esa persona no está a cuenta con Dios, claro que no está digno de participar de la cena del Señor, porque la iglesia del Dios eterno no es una iglesia sucia, es una iglesia limpia, tal como nos señala la palabra del Señor, que procura en esta tierra llegar algún día a vestirse con lino fino, blanco y resplandeciente. Bien, vamos a dar un tiempo entonces de comentarios, un tiempo ahí para prepararse un vasito de jugo o de té y vamos a continuar con la siguiente pregunta de esta unidad temática número 6 de orientación ministerial. A continuación, después de este tiempo de compartir y de dar nuestras apreciaciones y de reconocer que muchas veces por falta de instrucción, por desconocimiento, nosotros simplemente seguimos lo que dice la tradición.
Y en eso estamos muy equivocados, porque la Iglesia de Cristo no se rige por tradición, sino que se rige por lo que señala la Sagrada Escritura, que son enseñanzas que vienen desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y que lo seguimos practicando al día de hoy. Bien, la pregunta que ha llegado dice, me gustaría que se pudiera aclarar algo que yo veo que no es igual en todas las organizaciones cristianas. Dice esta persona que me hace llegar su consulta, algunos bautizan a los niños igual como lo hacen la religión tradicional de nuestro país, como es la católica, apostólica y romana. Y en otras le hacen la dedicación. Y yo quiero saber verdaderamente qué es lo que hay que hacer, si oramos por una bendición sobre esa criatura, si los dedicamos, los bautizamos, ¿qué es lo que hacemos? Excelente pregunta. Entonces, antes de continuar con el desarrollo, nos vamos a dar un tiempo de conversatorio individual. Ustedes saben que este tiempo es privado, por lo tanto, tenemos que en esa oportunidad desligar todas nuestras dudas, nuestras inquietudes y nuestras aprehensiones. Así que desde ahora el tiempo es nuestro. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un momento enriquecedor. He escuchado los comentarios de cada uno de ustedes y me llamó mucho la atención de alguien que por ahí dijo, sí, yo recuerdo que en cierta oportunidad yo fui partícipe de una actividad porque me invitaron, los hermanos eran amigos y yo fui a participar con ellos, pero ellos no oraron pidiendo una bendición sobre la criatura, sobre el matrimonio, sino que ellos hicieron un bautizo, porque dicen que así lo tiene establecido su organización. Mire, y ahí hay que reconocer. Muchas veces las personas no tienen la valentía, la honestidad de decir, esto no está claro. ¿Por qué lo hacemos? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo impuso? Y a veces son imposiciones de hombre. No es lo que dice la palabra de Dios. Simplemente son imposiciones de hombre. Bueno, y otro también, acá dice, a mí me dijeron que si no lo dedicaba no estaba bien, porque yo tenía que entregar mi hijo al Señor. Bueno, yo le quiero decir que la palabra de Dios nos muestra a cada uno de nosotros que son herencia de Jehová, los hijos. Y lo dice la Sagrada Escritura. O sea, amados hermanos, para nosotros que somos padres, ustedes jóvenes que el día de mañana serán padres, eso lo tienen que tener muy en claro. Lo que sucede es que nosotros después como padres nos enamoramos de los niños, los convertimos en nuestros pequeños artículos de adoración y de idolatría. Ahí está nuestro problema. Entonces, se enferma, partimos al doctor y buscamos el mejor doctor porque hay que pagar lo mejor y más todavía en este país donde la salud es tan mala, así que hay que buscar el mejor de lo mejor. Y nos olvidamos del Dios eterno, nos olvidamos del Señor y nos olvidamos de que nuestros hijos son puestos en nuestras manos como un talento que nosotros lo debemos de modelar, de cuidar día a día y procurar que cuando sea una persona adulta tenga convicción, pensamiento, tome el camino de la fe y que se reconozca delante de Dios como un necesitado de perdón. Nosotros desconocemos eso. Entonces ahí está nuestro problema actual. La sociedad actual idolatra los hijos y tiene desconfianza en lo que Dios puede hacer con ellos, porque los idolatra. En consecuencia, que yo les quiero mostrar a través de la palabra del Señor qué es lo que tenemos que hacer con estas criaturas inocentes. De partida vamos a decir en forma breve, sucinta y escueta que no los bautizamos, no los bautizamos, por lo que ya hemos visto en la sección anterior. No es sacramentalismo. La Iglesia Evangélica no practica el sacramentalismo. Es muy distinto santidad, santo a sacramentalismo.
porque yo no hago absolutamente ninguna cosa para que Dios sea buenito conmigo. No es así, no es así, porque Él ya lo hizo todo, 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 todo. El hombre no hizo absolutamente nada para que el Dios eterno se despojara de sí mismo a través de su Hijo Jesucristo y lo enviara a esta tierra a morir para restablecer la comunión que se había perdido en el huerto del Edén entre Dios y el hombre. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Todo es gracia de Dios. Lo que nosotros vamos a estudiar ahora a través de la palabra del Señor, no inventos míos, no porque este hermano habla harto, no, 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 con lo que nos dice la escritura. Y para ello vamos a ir al primer pasaje que lo encontramos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 a partir del versículo 21 en adelante. Porque nosotros, como iglesia cristiana, seguimos el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente que en la administración eclesiástica nosotros tenemos superintendentes, obispos, pastores, diáconos, oficiales, encargados, guías, etcétera, todo lo que usted quiera ver en la estructura administrativa. Pero hay uno solo quien es nuestro modelo a seguir, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo que agregue el hombre, condenación acarrea, porque dice la palabra del Señor que hay un ay sobre aquel que le agrega o le quitare a lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Entonces, en eso nosotros tenemos que ser muy honestos y veraces. Voy entonces a la lectura de los versículos del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, allí a partir del versículo 21. Dice, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Abre paréntesis, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, agrega, cierre paréntesis, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y luego ahí viene otra enseñanza. El punto interesante nuestro está entre el versículo 21 y el versículo 24. Entonces, esto es lo que vamos a ir desglosando paso a paso. ¿Quién es el niño que se está llevando al templo? El Señor Jesús, el Hijo único, primogénito, se está llevando al templo. ¿Por qué motivo? Porque así lo establecía la ley de Moisés. En la primera parte, el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Hagamos ahí un alto de inmediato. Y nos vamos a Génesis 17. ¿Por qué circuncidaron al niño al octavo día? Porque en Génesis 17, el Dios creador y eterno, aparte de cambiarle el nombre a Abraham, en vez de ser Padre excelso, le llama Padre de multitudes, también establece con él un pacto y instituye allí el acto de la circuncisión. Y de edad de 8 días será circuncidado varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Eso lo dice la palabra de Dios. No es algo que yo esté inventando. Por lo tanto, el Señor Jesús fue circuncidado al octavo día y también junto con eso
está dando cumplimiento al pacto que Dios había establecido con Abraham para toda la nación de Israel. Y ese es un acto que hasta el día de hoy, dentro del mundo judío, se sigue practicando, la circuncisión. Pero nosotros no somos de la genealogía de Israel. Nosotros somos considerados del mundo gentil, a quien por gracia Dios también nos llamó a su santo evangelio. Entonces, ¿quién cumplió con esto? Fue nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que algo también que hay que mencionar, que es relevante de acuerdo al conocimiento de la ciencia, dice que una criatura a los 8 días tiene un muy alto porcentaje de concentración de coagulantes en su sangre. Por lo tanto, el derramamiento de sangre es mínimo y a su vez la cicatrización es rápida. Y eso lo ha llegado a descubrir la ciencia de este tiempo, para que ustedes noten la soberanía del Dios eterno en lo que Él establece, en lo que Él dice y en lo que Él hace. Lo que para los hombres hace 2000 años atrás era algo ignorado por la medicina, hoy en día nosotros lo vemos confirmado. Por lo tanto, nos da testimonio que su palabra es veraz. Luego continúa diciendo este mismo versículo, una vez que fue circuncidado. Y aquí quiero aclarar una cosa, no fue circuncidado en el templo. Lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Fue hecho en su casa. Y le pusieron por nombre Jesús. ¿Qué le ponen este nombre? Y eso nosotros lo podemos ver porque recordemos que Lucas es un escritor de mucha connotación histórica. Él era muy entendido en lo que estaba diciendo. Cuando él escribe esto y le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Lucas está haciendo clara referencia a lo que ya venía y estaba escrito allí en el Evangelio de Mateo, en el versículo 21, específicamente dice, cuando es un ángel el que da la anunciación a José y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se da cuenta usted que para el pueblo de Israel hasta los nombres tenían dirección de parte de Dios? Es increíble hoy en día, en medio de las familias cristianas, cómo abundan nombres paganos. Y eso hay que decirlo, porque es así. Jovanka, Milenka, y cuánto nombre se le ocurre, le ponen a las criaturas. No tienen ningún respeto, ninguna mirada por la fe, absolutamente nada. La cosa que se les viene a la cabeza, le ponen. Toman personajes de películas, personajes de las teleseries y le ponen a los hijos, como que si le estuvieran dando una gran honra. Por último, ¿por qué no le ponen el nombre del abuelito si ha sido una persona de una trayectoria ejemplarizadora? No, toman esos nombres raros que no tienen nada de bendición para la vida de esa criatura. Si usted examina, por ejemplo, por qué David le puso a su hijo Salomón, ahí tiene una razón. ¿Por qué por qué Ana le puso a su hijo Samuel? ¿Por qué el ayudante de Moisés se llamaba Josué? ¿Por qué el profeta se llamaba Daniel? ¿Por qué se llamaba Ezequiel? Un sinnúmero de nombres que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura y nos muestran la identidad, la identificación, no solo en su genealogía, en su raza, sino también en lo que son, para que usted tenga en consideración. Luego agrega, nada fue hecho al azar, todo estaba escrito y estaba establecido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿conforme a qué? Conforme a la ley de Moisés. Y fíjese que para entender esa partecita, porque mire, yo a veces veo que los hermanos leen así,
Entonces ahora tomamos al niño y lo dedicamos al Señor. No dieron ninguna explicación de esto. Esto está contenido en la ley de Moisés, lo que está diciendo aquí. Levíticos 12, del versículo 1 al 8, dice lo siguiente, para que no haya duda, para que no se diga que estoy hablando de más, que estoy diciendo mentira. La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Por eso que la circuncisión era al octavo día. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Sigue lo siguiente. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. O sea, los 7 días de la purificación antes de la circuncisión, más los 33 siguientes, hacen un total de 40 días. Entonces dice, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y agrega, ¿qué es lo que pasa si el parto era una niña? Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Más los 14 anteriores, 80 días. Por un varón eran 40 días, por una mujer eran 80 días. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y serán limpios del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Vamos entendiendo entonces por qué María y José llegaron con un par de tórtolas o 2 palominos porque no tenían dinero, porque su capacidad para ofrendar no era como para alcanzar lo primero, pero sí para los 2 palominos o la tórtola, uno para expiación y el otro por el sacrificio personal. Vemos que lo que se está haciendo ahí es todo bajo el contexto de la ley de Moisés. Por lo tanto, ¿cuándo fue llevado el Señor Jesús al templo? Después de los 40 días, recién entraron con el niño al templo. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón entraron con el niño al templo? Porque dice que todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Y dónde encontramos eso? Eso también viene de aquel principio que quedó establecido por el Dios eterno cuando el pueblo estaba en Egipto. Y quedó establecido allí como una enseñanza para ellos en el libro de Éxodo, lo que nosotros hoy conocemos como Éxodo, en el capítulo 13, versículo 2, señala lo siguiente: conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué está diciendo? Conságrame todo primogénito. Por lo tanto, el Señor Jesús está siendo llevado al templo porque él sería consagrado a Dios, entregado al servicio de Dios. Y tome usted como relación en paralelo la situación de Samuel. Ana le dijo a Dios que si le daba un hijo, ella lo iba a dedicar al servicio de Dios. Y desde el momento que el niño dejó de amamantar, ella lo dejó para el servicio de Dios. Samuel no se dedicó a criar burritos, a criar cabras, ni cosas por el estilo. Estuvo toda su vida dedicada al servicio de Dios hasta la hora de su muerte. Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí con esta enseñanza. Pero fíjese que, ¿qué es lo que señala más adelante también el versículo 12 y 13 de este mismo capítulo 13? Dice lo siguiente:
dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Es decir, podía haber verdaderamente allí para los primogénitos un rescate para que no quedaran 100% como fue la situación de Samuel. Veamos qué nos señala entonces la palabra del Señor al respecto sobre esto de el rescate. Y para ello nos vamos a ir ahora al libro de Números, al capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice, capítulo 3 del libro de Números, versículo 12 y 13. He aquí, yo he tomado a los levitas de los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, quienes iban a reemplazar a los primogénitos que deberían de ser dedicados a Dios. Entendemos bien que los primogénitos eran santos, apartados, separados para Dios. Pero aquí, en el libro de Números, Dios establece un proceso para que estos primogénitos no todos fueran dedicados a Dios, sino que quienes eran los que los iban a rescatar, los levitas. ¿Por qué razón? Porque de Leví, los hijos de Leví, de la descendencia de Coat, ellos iban a rescatar al resto del pueblo. Dice, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Esa es la enseñanza que deja aquí. Lo vuelvo a leer para que se entienda bien. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Es decir, ¿por quién Dios le está ordenando a Moisés que sean reemplazados los primogénitos? Por los levitas. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Porque mío es, vuelve a recalcar que suyo es todo primogénito desde el día en que yo hice morir. ¿A quiénes? A todos los primogénitos en la tierra de Egipto, lo que está mencionado en Éxodo capítulo 13 y en Éxodo capítulo 12, cuando se muestra el proceso, cómo iban a salir. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Y ahí más adelante muestra el proceso y de cómo iban a ser, por cierto, también recuperado. Y lo vemos en este mismo capítulo, entre los versículos 40 al 51. Está la explicación de lo que se está haciendo. Rescate de los primogénitos. Les ruego a ustedes, amables alumnos y oyentes, que tengan a bien dedicar un tiempo de lectura de Números capítulo 3 del versículo 40 al 51, donde está el proceso de rescate. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Es decir, los animales de los levitas iban a reemplazar a los animales primogénitos del resto del pueblo. Los levitas iban a reemplazar a los primogénitos del resto del pueblo. Y contó Moisés como Jehová le había mandado a los primogénitos de Israel y todos los primogénitos, y contó allí 22.273. Y luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de los animales. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, es decir, en ese momento cuando Dios establece
este mandamiento, este procedimiento, había un excedente de 273 primogénitos de las tribus de Israel, que la tribu de Leví no los alcanzaba a cubrir. Y muestra el proceso a través del ciclo del santuario, cómo se pagaba ese rescate. Quiero dejar muy bien explicado esto porque no quiero que haya duda, no quiero que se piense que es invención mía, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Y luego, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Ahí vemos recién que cierra el ciclo de cuando ellos llevan a esta criatura al templo. Porque en el fondo lo que ellos hacían, levantaban esta criatura y la ofrecían al Dios eterno, la dedicaban al Dios eterno. Ahí, ¿cuál fue el resultado de esta dedicación? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de Juan el Bautista? La muerte de Juan el Bautista. Entonces, nosotros podemos examinar otros pasajes de la Escritura, porque en el cual hay dedicación de los primogénitos. En el caso de Sansón, tampoco podían tener hijos, y ese hijo fue hablado por ellos, que iba a ser dedicado bajo el voto nazareo, que iba a ser dedicado, porque él iba a liberar a su pueblo. Entonces, eso lo ve en la Sagrada Escritura, hermanos, hermanos. Y yo quiero aclararle este concepto a cada uno de ustedes, porque muchas veces esto produce conflicto y aflicción en el matrimonio, porque no se le explican bien las cosas, no se le dice cómo son. Yo me imagino, amados hermanos, un matrimonio de 22, 23 años que llegan con su bebé al templo y el pastor los bautiza. Y ellos dicen, ah, sí, es que eso es lo que hacen. Sí, a mí me dijeron que era así. Yo te pregunto a ti, muchacho, mujer del siglo XXI, con un título universitario, ¿por qué no has leído la palabra del Señor, así como tuviste capacidad para quemar tus neuronas y lograr sacar un título en la universidad? ¿Por qué no has profundizado en la escritura para entender las cosas como son y te dejas llevar por el qué dirán? Y hay muchos creyentes en Cristo Jesús que pasan la vida con el qué dirán y jamás se ponen de pie y dicen, la escritura dice esto, la escritura dice todo, la escritura dice esto, esto dice la palabra del Señor. O bien llegan y aceptan lo que les dicen, dedicamos a este niño al Señor y hermano, ¿sabe la aflicción y el conflicto que se le produce a esa persona cuando le dicen eso? Un dolor profundo en su ser, un dolor profundo en su alma. Porque dice, pero sí, no es mi intención, no es mi intención. Yo quiero que mi hijo se desarrolle conforme al propósito de Dios y en su tiempo, cuando él sea llamado, cuando él tenga conciencia, tenga razón, tenga discernimiento, tenga uso de sus facultades y él entienda que el primer paso es arrepentirse delante de Dios y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y reconocer que es un pecador y que necesita el perdón a través de ese sacrificio sublime de Cristo en la cruz, entonces yo lo voy a entender. Yo no dudo lo que dice la palabra de Dios, no dudo, porque la Escritura lo señala, que herencia de Jehová son los hijos. Es decir, son de Él, fueron puestos en mis manos para administrar su crecimiento y su desarrollo. Pero, ¿se imagina? Le pongo un ejemplo así, muy sencillo, y usted mismo va a tener la respuesta. Entonces, ¿por qué no hay tantos pastores en el mundo si las personas dedican a sus hijos al Señor? ¿Por qué no hay tantos pastores? ¿Se da que nosotros mismos de pronto hacemos volteretas porque nos ha faltado la lectura de la palabra de Dios, entender su contexto en el tiempo que fue escrita, para quién fue escrita y por qué motivo fue escrita bajo esa circunstancia y bajo ese proceder? ¿Estuvo mal lo que hizo José y María? Perfecto. No podía ser de otra manera. Habían más de 500 profecías que hablaban acerca de la venida del Mesías. Y todo estaba escrito, todo lo que se cumplió del Señor Jesús estaba establecido en la Escritura. Él no hizo nada nuevo porque él mismo dijo que él no había venido a abolir, a echar abajo la ley.
Él dijo que la había venido a cumplir y la cumplió en todo, absolutamente en todo, incluso hasta en saber quedar callado independiente de lo que estuvieran diciendo, a saber cerrar su boca, algo que a nosotros ciertamente muchas veces nos cuesta, pero él sí lo hizo, el Hijo de Dios. ¿Por qué no dijo, manda fuego, Señor, y que se quemen? No. ¿Por qué? ¿Él lo podía hacer? Sí, lo podía haber hecho. Bien, voy a darnos aquí un tiempo, un momento, para que comentemos sobre esto, amados hermanos, en sus opiniones personales. Muy bien, ahora vamos a continuar con la otra sección de la escritura. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 10. Ahora, no es un escrito exclusivo. También lo encontramos en Mateo 19, del 13 al 15, y también en Lucas, capítulo 18, del 15 al 17. Aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, está descrito desde el versículo 13 al versículo 16. Vamos a ver qué es lo que hizo el Señor Jesús, que cuando niño fue llevado al templo bajo el contexto de la ley judía. ¿Y qué es lo que hace él ahora siendo adulto? En su proceso, en su caminar, en su peregrinar sobre esta tierra respecto a los niños. Veamos la descripción de la palabra. Dice, y les presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es decir, había una oposición respecto a lo que quería hacer el Señor Jesús. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Cada uno de los otros dos evangelios de Mateo y Lucas tiene también una descripción muy similar. Algunos agregan un dato más, otros lo omiten, pero en general en los tres evangelios se complementa el texto. Debemos de entender que son autores diferentes. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Y qué nos aclara esta palabra a cada uno de nosotros respecto a la dedicación, a una oración de bendición? ¿Dios dejó establecido que esto era un sacramento? No, no dejó establecido que esto era sacramento. Así que eso ya hay que darlo por descartado, porque no está establecido así. Dice que cuando él iba caminando por los lugares, por entre la gente, allí los padres, al saber que iba un rabí, un maestro, se apresuraban para que éste pudiera bendecir a sus hijos, porque era una costumbre que había en ellos, que un rabí bendijera a los niños. Y ciertamente que los papás se preocupaban por ellos y llevaban a los niños para que al menos, dice la escritura, los tocase. Eso para ellos era suficiente. Y obviamente que en medio de una multitud de personas adultas, como eran los discípulos más el Señor Jesús, ver a estos niños poco le importaba, porque recordemos que en aquella época en que se suceden los hechos de nuestro Señor Jesucristo junto con los discípulos, los niños y las mujeres no tenían ninguna importancia en el contexto social. Si usted revisa la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, siempre se cuenta a los varones. Y por ahí de pronto se dice sin considerar las mujeres y los niños. E incluso en el Nuevo Testamento también vemos cuando ocurren ciertas acciones de milagro, también no se consideran a las mujeres ni los niños. De modo que no eran contables en un censo, no eran contables las mujeres ni los niños, sino que eran contados los varones. Y aquí vemos nosotros que estas personas traían a sus niños al Señor Jesús. Y los discípulos, oye, sáquenlo, allá que andamos molestando aquí, que el maestro y el maestro, como ocurre muchas veces en las carreras políticas, ¿no? Pero aquí el Señor Jesús puso la mirada sobre ellos y les dio una lección de vida y los golpeó, pero en los mismos pillos a los discípulos, diciéndole
Primero, se indignó. No vamos a decir aquí que se airó. No, 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 no. Se indignó. Lo mismo que le ocurre en el templo. Airaos, pero no pequéis. También se indignó. Volcó las mesas y sacó un rebenque y pa, pa, pa. Bueno, aquí igual. Se indignó y les dijo, quizás que otra cosa les dijo también ahí, que el escritor no lo registró y solamente coloca la palabra indignó, pero algo más le tiene que haber dicho. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La pregunta es aquí, entonces, ¿qué privilegio tiene el bautismo en los inocentes que no tienen ni idea de confesión, ni entienden lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo? Cuando el Maestro, el Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, aquí dice que ellos tienen el primer lugar en el reino de los cielos, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Es decir, el lugar está determinado en primer lugar para los inocentes. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora le dio el palotazo a los discípulos. Y si ustedes no se comportan como se tienen que comportar, pues les digo muy bien que están perdiendo su tiempo conmigo. Compórtense como ellos, aprendan a tener un corazón sensible, un corazón amigable, un corazón que no mira las ofensas, sino que un corazón que sabe pasar una aflicción y que al momento está alegre nuevamente jugando. Así son los niños. ¿Usted ha visto un niño que se enoje todo el día con su compañero de curso? No, no. Al rato están jugando de nuevo, están muy amigos compartiendo el juego a la pelota. Y dice la escritura que tomándolo en los brazos ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Aquí nosotros podemos sacar muchas lecciones. Hay algunos que dicen, no, la presentación tiene que ser en el templo porque si no, no hay presentación. Así, no. ¿Dónde tomó el Señor Jesús a los niños y puso las manos y los bendecía? Por donde iba pasando, en el lugar donde estaba. Muchas veces ocurre que una persona vive en un lugar distante del templo y se encuentra con un pastor y le dice, mire, a mí me gustaría poder que se haga una oración de bendición por nuestro hijo. Ah, sí, pero usted tendría que ir al templo y el templo queda en otra ciudad, pues hermano. Entonces, ¿cómo no tener ese discernimiento para entender? Sí, hermana, sí, es posible hacer aquello. Ahora, obviamente que esto también trae consigo una enseñanza. No es llegar y hacerlo así como porque, ah, bueno, ya aprovechemos el tiempo, el momento. No, no, no. Tiene que haber una instrucción. Y esa instrucción se la tenemos que dar a todas las personas, a los que están dentro de la iglesia y a los que vienen por esa ocasión en particular. Con mayor razón le tenemos que dar instrucción de por qué motivo nosotros, cuando hay una criatura en nuestro brazo, invocamos el nombre de Dios colocando una bendición sobre ellos. ¿Por qué motivo no hacemos el bautismo? ¿Por qué motivo tampoco lo dedicamos? Y mire, y aquí hay algo que más de alguno posiblemente va a decir, no, 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 este caballero está equivocado porque yo tengo la gran Biblia del ministro y que me la dedicaron cuando a mí me ungieron. Uy, y con eso se defienden y piensan que me están mandando al infierno. Pero no es así, porque la Biblia del ministro, en primer lugar, es la Biblia Reina Valera 1960. ¿Y qué hicieron? En el centro de la Biblia, antes de insertar los evangelios, hicieron una copia muy parecida a como era la Biblia en los primeros siglos, entre el siglo tercero y el siglo XVIII, que después del Antiguo Testamento tenía insertos los libros apócrifos y luego empezaba el Nuevo Testamento con Mateo. Bueno, a esta Biblia le pusieron un inserto al centro con algunas ceremonias, pero tengo que decirles con mucha franqueza y mucha honestidad que esta Biblia tiene errores. Por ejemplo, indica en la página 721 el bautismo, los sacramentos. Un grave error para una Biblia que se usa en el mundo cristiano evangélico. Y ya hemos hablado al respecto. No son sacramentos. Nosotros no somos sacramentalistas. La iglesia tradicional de nuestro país es sacramentalista, pero la iglesia cristiana evangélica
en general, no es ser sacramentalista. Aunque hay algunos que no han entendido bien la escritura también y toman la arrogante posición, es que no somos, nosotros pertenecemos al tribunal de fe de la organización tanto, y nosotros decimos cómo se hacen las ceremonias en la iglesia. Bueno, permítame decirle que muy bonito nombre tiene, pero le falta mucha lectura bíblica. Eso es lo primero. Ahora, cuando yo examino esta misma Biblia, conocida como la Biblia del ministro, vuelvo a recalcarle, versión Reina Valera 1960. La escritura está pero excelente, no tiene ningún cambio, porque es la versión Reina Valera 1960. Pero la que induce a una mala conducción en cuanto a las acciones de servicio especiales es precisamente la información que contiene en su centro. Y ahora voy a la página 733, 733. Y a grandes letras dice dedicación de los niños. Y esto me lleva a mí a pensar en cuando el Señor Jesús fue llevado al templo después de los 40 días de purificación de su señora madre. Y al igual como lo hizo Ana con Samuel, lo dedicó al servicio de Dios, lo apartó. Pero ya dijimos en el apéndice anterior y dejamos clara esa sección. Ahora, lo que nosotros vemos aquí es cómo algunos ministros del Señor usan esta explicación que hay aquí, que no es otra cosa más que una recomendación, porque esto no viene de la Biblia, esto está reflejado simplemente en un buen escritor y que en base a su experiencia escribe y ordena y dispone esto. Pero en ninguna parte dice la escritura que el Señor Jesús se puso delante de los padres y le decía, usted promete que va a instruir a su hijo en el judaísmo conforme la Torá, el Targum, los Megilot y la Mishnah. Nunca le preguntó el Señor Jesús eso a los padres. La escritura dice que los tomaba en su brazo y los bendecía. Usted se compromete a traerlo. Oiga, ¿qué sacan con hacer que una persona que nunca ha ido a la iglesia diga esas palabras? Cuando va a la salida del templo ya las olvidó y nunca más las va a practicar. ¿Qué sacan con decirle, presentan ustedes a este niño en solemne y sincera dedicación si no tiene idea lo que es la dedicación porque nunca ha leído la Biblia? Amados hermanos, tenemos que tener cuidado en las cosas que nosotros decimos porque somos los responsables de lo que decimos en virtud de lo que la palabra del Señor a cada uno de nosotros nos enseña. Mire, encuentro aquí, y esto ya es el colmo de la ignorancia, decir lo siguiente, en la oración de dedicatoria. Además, ni siquiera dice oración de bendición, página 736, sino que dice oración de dedicatoria. Lo dedicamos a tu honra y tu servicio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora viene lo siguiente. Esa criatura que algún día, en los principios de su vida, lo dedicaron a la honra y al servicio de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por estas cosas de la vivencia de la sociedad, se convierte en un delincuente. ¿Cómo justificamos nosotros esa dedicación que se supone que era para la honra y el servicio de Dios? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Que le colocamos torta a un pan al cual el Dios eterno nunca nos ha dicho que le pongamos torta. Entonces, tenemos nosotros, amables hermanos y hermanas, que abrir nuestros ojitos y también nuestro sentido, nuestro entendimiento frente a las cosas que hacemos. La Biblia no nos manda a santificar, a dedicar al servicio de Dios a los hijos. Eso era la ley mosaica. Y de hecho, aún dentro de la ley, también leímos en el libro de Números cómo los primogénitos eran rescatados, reemplazados por los levitas. Entonces, nosotros, amados hermanos, ¿por qué nos regimos? Por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús
pasaba por los lugares, tomaba a los niños en sus brazos y, ¿qué dice la Escritura? Que hacía una oración por ellos y los bendecía. Y eso es solamente, no hay que ponerle más ni hay que ponerle menos. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Una lectura referente a lo mismo. Mateo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En este caso, Mateo da a entender que o eran niños un poquito mayores o estaban en los brazos de sus padres, porque dice que habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y eso es lo que hacía el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros le agregamos ritualidad y liturgia a algo que no lo tiene? Cuando es tan hermoso reunirse en la casa del Señor y llega una mamá, un papá con su niño y lo traen para que reciba una bendición, para que su vida sea desarrollada bajo la protección y la bendición de Dios, para que sus padres asuman la responsabilidad de lo que significa la paternidad responsable, proveer para ese hijo los bienes económicos, los bienes materiales, la alimentación, la educación, los principios, los valores, la fe, que es lo más importante. Muchos padres se preocupan de tenerle una pieza llena de juguetes al hijo y, ¿sabe? No le compran ni el más miserable de los libros en la librería cristiana para que el niño aprenda desde sus primeros pasos las historias bíblicas, para que pinte, para que juegue, para que poco a poco vaya acrecentando su conocimiento en la palabra de Dios. Pero sin embargo, lo tienen lleno de películas, de videos, de los monitos, de los payasos que en estos tiempos promueven, de los unicornios, de los multicornios, de los caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de palabra de Dios, nada, nada. Y después andan lloriqueando porque hoy mi hijo no quiere nada. Pero si no le enseñaste nada, po, si desde la infancia jamás cumpliste el mandamiento de la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, para cuando esté grande, él se acuerde de lo que le enseñaron y vuelva y tome esa decisión de seguir a Cristo. Entonces, ¿qué reclamas ahora? Trabajaste mal, po, sembraste mal. Por eso que lo que sembraste estás cosechando. Entonces, amados hermanos, quería de esta manera ir concluyendo esta instrucción respecto a estas dos preguntas muy hermosas que llegaron y verdaderamente yo espero que a cada uno de ustedes les haya quedado muy transparente, entendible, comprensible todo lo que hasta aquí hemos podido compartir. Así que de esta hermosa clase deseo que el soberano creador les bendiga y nos volveremos a encontrar la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.